Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que en esta semana vamos a abordar un tema de mucho interés a partir de un curso de capacitación de mediación del Colegio de Abogados, luego de recobrar precisamente por parte del Consejo de la Judicatura esta capacidad de nuestro gremio, el formar mediadores. Y entonces vamos a topar el tema de la mediación, si la mediación es un mecanismo que facilita la solución de conflictos y de paz social. Y precisamente en esta semana ha venido desde España nuestro conocido amigo ya del Colegio de Abogados, el doctor Agustín Pérez Cruz Martín, catedrático y PhD por la Universidad de Oviedo y presidente de la Corte Gallega de Arbitraje y Mediación. Gracias una vez más, Agustín, por estar en nuestro país y siempre colaborando con el gremio. Muchas gracias a vosotros. Quiero partir de una máxima que leí que me dejó pensando, sobre todo al ser abogado litigante. ¿Mediación es justicia? Sí, es justicia, justicia restaurativa, efectivamente. ¿Es la mediación una herramienta de paz social que busca solucionar los conflictos sin violencia y respetando derechos? Efectivamente, es una buena definición de mediación. Además, así se ha conformado por resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales, entre otros Naciones Unidas, que enmarca todas las modalidades de justicia restaurativa dentro de lo que vienen a llamar la cultura de la paz. Es decir, está reconocida la mediación igual que... Por supuesto, hay sin fin de resoluciones de Naciones Unidas, vienen desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, instando a las naciones a que desarrollen dentro de sus sistemas jurídicos estos mecanismos de justicia restaurativa. Hay resoluciones, recomendaciones tomadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, no solo, insisto, en el ámbito de Naciones Unidas, sino en el ámbito de la Convención de la Haya, en fin, hay un sinfín de... Es decir, ¿por qué aconsejarías tú, con tu experiencia, a las personas naturales o jurídicas que sus diferencias vayan por la vía de la mediación y no a un tribunal? Bueno, fundamentalmente porque lo que busca es acuerdo entre las partes, consenso entre las partes, poner de común acuerdo a las partes para que ellas mismas sean los protagonistas de estas justicias restaurativas y sean ellas las que tomen la iniciativa y propongan la solución. Por lo tanto, se comprometan ellos voluntariamente y libremente a aceptar los compromisos que tienen o que adquieren en el marco de esa mediación o de otros sistemas. ¿Y de qué se diferencia de un tribunal? Bueno, se diferencia fundamentalmente, e insisto, en que el tribunal impone la solución, las partes en los procesos de justicia formal adoptan una posición secundaria, impone la solución, mientras que en los mecanismos de justicia restaurativa, como digo, son las partes las que proponen la solución, la aceptan ellos voluntariamente, esa aceptación voluntaria les predispone, por lo tanto, al cumplimiento también voluntario de las propuestas que ellos mismos han acordado. Por lo tanto, es un mecanismo complementario de la justicia formal ordinaria, pero en donde los protagonistas, insisto, son la víctima y el victimario. ¿Podríamos decir también que la mediación nos permite ganar tiempo? Sí, evidentemente. Creo que presenta bastantes ventajas.
y entre otras evidentemente tiempo. Sí, porque indudablemente las personas en conflictos a veces no quieren continuar por el tema del tiempo. Por decir, en nuestro país todavía tenemos procesos judiciales de 3, 4 años. Claro, sí. Evidentemente las dilaciones es una lacra muy importante de la justicia formal, evidentemente. Y siempre se ha dicho, y creo que es cierto, que una justicia tarde o retrasada no es justicia. Una justicia demorada en el tiempo no es justicia. Esta es una de las múltiples ventajas que plantea la mediación. Entonces estamos hablando de tiempo, estamos hablando de participación. Participación activa, es el eje sobre el que se centra los mecanismos de justicia. Pero habría también un tema, el costo, porque en este caso, por lo menos en nuestro país, tiene un costo. Bueno, sí, hay posibilidades de reducir el costo. Eso, la legislación nacional que regule los sistemas de justicia restaurativo podrán establecer diferentes posibilidades de aminorar el costo, pero sí es verdad que tiene un costo, sí. Pero sobre todo me parece, Agustín, de que en mediación las dos partes quedan satisfechas. Bueno, evidentemente en las mediaciones que yo he intervenido y las informaciones que yo tengo y las experiencias que hay a nivel de una multiplicidad de países en donde están implementados desde hace tiempo estos mecanismos, evidentemente salen satisfechas, con un alto grado de satisfacción y fundamental de cumplimiento de los compromisos, porque el problema que plantea también la justicia formal es que las sentencias se demoran y no se incumplen. Hay un gran alto porcentaje de incumplimiento de la sentencia. Es decir, tú podríamos de esta conversación definir algunas características que tiene la mediación. Bueno, fundamental y prioritario. La víctima como protagonista de la mediación. Listo. La libertad de las dos partes para acudir a la mediación. La confidencialidad en todo lo que allí se desenvuelva. El asumir el propio victimario la responsabilidad de los hechos y comprometerse a que va a aceptar ese acuerdo al que llegue y por lo tanto de alguna forma también a evitar las situaciones que se dan lamentablemente de reincidencia. Con lo cual, además, los sistemas restaurativos, de justicia restaurativa, aportan ventajas para la víctima, para el victimario, para la sociedad y en general para el sistema de justicia formal. Partiendo de estas características, entonces, al ser un procedimiento voluntario y confidencial, las partes deciden en base a sus intereses. Efectivamente, claro, sí, exclusivamente a sus intereses. Fundamentalmente, insisto, la víctima cobra aquí toda una relevancia que no tiene en la justicia formal, en donde lamentablemente, a pesar de que la víctima va tomando mayor protagonismo, sigue siendo siempre cobrando un segundo papel. Aquí no. Aquí además la víctima debe ser escuchada, atendida en todas sus necesidades y en todas sus necesidades, y por lo tanto la víctima, digamos, recobra de alguna forma ese equilibrio que se ha visto perturbado porque hayas podido ser sujeto de un... Es decir, si una de las partes se niega a asistir, ese rato se acabó la mediación. Por supuesto, cualquiera de las dos. E incluso, aunque inicialmente y voluntariamente hubieran aceptado, si alguna de las dos quiere abandonar el proceso, abandona y se da por zanjado el proceso de mediación. La población tiene otra inquietud. Van a los conflictos, o a los juicios, llamémoslo así, a los diferentes tribunales, y resulta de que iniciado el proceso en un tribunal, por tiempo y por todos los elementos que aquí hemos analizado, desean ir a mediación. ¿Es posible, estando ya instaurado un proceso en un tribunal, ir a mediación? Sí, es posible. Es decir, insisto, yo hablo un poco en genérico, sin referirme a ninguna legislación en concreto, pero sí es posible, evidentemente. El proceso de mediación se puede iniciar antes de que se haya iniciado cualquier proceso penal formal. Se puede iniciar habiéndose comenzado un proceso penal, se puede acordar la derivación del asunto a mediación penal. Y a resultas de lo que ocurra en la mediación penal,
el procedimiento penal debe seguir o no tiene por qué hacerlo. Pero no solo en materia penal, Agustín. Claro, por supuesto, yo estoy hablando de materia penal, perdón, porque digamos mis clases en este colegio se han centrado en materia penal. Entonces, ¿qué deben hacer las partes si quieren ir de un tribunal a mediación? Solicitarle proponerlo, sí, proponerlo. Pueden ellos tomar la iniciativa perfectamente. Sí, ya que topaste el tema penal, siempre surge una inquietud. ¿En el ámbito penal es susceptible la mediación y en qué casos? Bueno, vamos a ver, en Ecuador concretamente hay una legislación ya que avala la mediación penal. Así es. No solo una legislación recogida en el Código Orgánico Integral Penal, sino también los mecanismos de justicia restaurativa tienen un reconocimiento constitucional. Están reconocidos expresamente en la Constitución de ustedes del año 2008. También la ley de arbitraje y mediación, también el Código Orgánico de la Función Judicial. Hay todo, digamos, una normativa que avala perfectamente a que los sistemas de justicia se instalen y se desarrollen. Pero hay excepciones también. Por supuesto, efectivamente. Y como digo, el Código Orgánico Integral Penal así lo dispone. Por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar quedan excluidos. Yeah. De los mecanismos de justicia restaurativa. Los delitos que lleven pena superior a 5 años también quedan excluidos. Efectivamente, hay supuestos. Es más, es que para que funcione bien los sistemas de justicia restaurativa, no todo puede ir a justicia restaurativa, a mediación. No todo puede ir. Y como te escuchamos, Agustín, estás hablando en materia penal. Ayúdanos, ¿en qué casos más se puede solicitar mediación? ¿En qué otras ramas? ¿En qué otras materias? En civil, en mercantil, en hipotecario, en España, en concursal también. Es decir, los abanicos de la justicia restaurativa cada vez se están abriendo más y se están dando más posibilidades a que se implementen estos. Tú nos has hablado ya en el tema de temas penales, pero por ejemplo en nuestro país, los casos que tienen que ver con tránsito, sí, ¿no es cierto? Aquí se establece de que no puede haber mediación cuando hay heridos. Sí, claro, sí. Es decir, cuando hay daños materiales, sí, es efectivamente, posible. Sí, claro. ¿Por qué no puede haber en caso de cuando hay heridos? Explícanos. Bueno, esa es una opción del legislador, no es que, digamos, desde los estándares internacionales haya ninguna suerte de restricción. Es más, en los estándares internacionales, a partir de estas resoluciones y recomendaciones, son bastante proclives a que se implementen los mecanismos de justicia restaurativo. Desde luego, en los temas de delitos leves, pero incluso también abocan a delitos más graves. Pero sí es cierto que la legislación, el legislador, a este sentido es libre de establecer unos límites. Y ahí, claro, tendremos que estar lo que diga la ley nacional. Vamos a continuar con la conversación del día de hoy sobre mediación luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Decíamos, para quienes hoy nos sintonizan, que estamos hablando de los temas de mediación como un mecanismo para facilitar la solución de conflictos y de paz social, con nuestro invitado Agustín Pérez Cruz Martín, que desde España siempre está contribuyendo a estos programas y al desarrollo de las actividades que desarrolla el Colegio de Abogados de Pichincha. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a Agustín. Mira, Agustín, si la mediación es extrajudicial, es decir, fuera de un proceso judicial, ¿tiene efecto legal de sentencia ejecutoriada? Explícanos esto. Vamos a ver, en el sentido de la misma eficacia que la sentencia, no tiene la misma eficacia que la sentencia. Tiene la eficacia de un acuerdo entre las partes. El incumplimiento de ese acuerdo puede acarrear, obviamente, el que se inicie un proceso penal.
Ahora bien, si hay un proceso penal, tramitándose, y se deriva la mediación a mediación penal, sí que ese acuerdo de mediación se puede incorporar y se incorpora a la sentencia, y en esa medida sí que tiene la misma eficacia y los mismos efectos que una sentencia. Sí, porque ¿qué sucede si una de las partes no cumplen lo que está determinado en la mediación? Pues porque ya firman el documento, la gente dice hemos llegado a un acuerdo, hemos ganado tiempo, pero resulta que de repente una de las partes no cumple. ¿Qué tiene que hacer o qué sucede? Bueno, hay dos opciones en general. O volver a intentar, a ver otro acuerdo o el compromiso nuevamente, o ya se abre la vía a la vía ordinaria de la justicia formal. Pero apoyándose en este documento. No. Vamos a ver. Como comentaba anteriormente, la confidencialidad implica que todo aquello que se haya, digamos, negociado, que se haya pactado, que se haya tramitado, por decirlo de alguna forma, a lo largo del proceso de mediación, eso queda bajo el deber y de confidencialidad. Lo único, digamos, que quedará evidenciado son exclusivamente los acuerdos de mediación. Es más, incluso, insisto, las referentes internacionales abogan y aconsejan y recomiendan que el hecho del incumplimiento de un acuerdo de mediación no pueda tomarse en consideración para imponer, agravar la pena que le pudieran posteriormente, cuando se acudiera a la justicia formal, le pudieran imponer al victimario. No puede tomarse en consideración. Correcto. A ver. Insisto mucho porque, claro, los esquemas con los que funciona la justicia restaurativa son totalmente distintos a la justicia formal. Entonces, como tiene que haber siempre y durante todo el proceso libertad y voluntariedad, el sistema que funciona es de forma diferente. El grado de incumplimiento, los decía anteriormente, de los acuerdos de conciliación o de mediación, el grado de incumplimiento es bastante alto. Es bastante alto. Lógicamente hay excepciones y hay rupturas de los acuerdos de mediación, obviamente, pero es bastante alto. La gente se pregunta quiénes pueden ser mediadores, pero también qué características debe tener un mediador. Bueno, efectivamente, un mediador tiene que ser una persona capacitada y formada en las técnicas precisamente de negociación, de los problemas que le sometan que sean sometidos a mediación. Quiero decir que creo que debe abocarse o abogarse por especializaciones dentro de los propios mediadores. Porque no es lo mismo una mediación civil que una mediación concursal, que dentro de la mediación... Tránsito. Exactamente, creo que tiene que haber dentro del mediador una persona efectivamente cualificada, en derecho. ¿Tienen que ser profesionales en derecho? Yo abogaría que sí fueran profesionales del derecho, con formación en las técnicas, como les digo, en conocimientos de psicología y otros conocimientos de sociología, en fin. ¿Será que se va extendiendo una cultura respecto al tema de la mediación en el Ecuador, en el mundo? Yo creo que sí, que cada vez va teniendo más eco y más acogida, y además a mí me parece una opción muy viable y muy interesante. A ver, también quisiéramos que nos ayudes a aclarar un elemento. ¿Es lo mismo mediación y arbitraje? Si no lo es, ¿cuáles son las diferencias? No. Vamos a ver. En ambos, los dos son métodos heterocompositivos, pero en la mediación, el mediador no impone nada, ¿ya? Simplemente es un gestor de la negociación. Que se pongan de acuerdo las partes. Exactamente, digamos, generar un marco de diálogo entre las partes, un ambiente de diálogo, una mesa de diálogo, en donde él siempre tiene un papel secundario. Ese es el mediador. Ese es el mediador. El mediador aproxima, fomenta el diálogo, la aproximación. El árbitro no, el árbitro también, el mediador es un tercero imparcial, ¿ya? El árbitro también es un tercero imparcial, pero el árbitro impone su decisión y no queda sometida a la consideración de las partes, en el sentido de que haya esa suerte de negociación por las partes de parte. Pero el árbitro escucha a las partes. Bueno, claro, el árbitro tiene que escuchar las posiciones, pero al final no solo propone, impone su solución. El mediador nunca impone nada.
Nunca. Es decir, la gran diferencia entre los dos métodos es el rol que tiene que cumplir el mediador y el rol que tiene que cumplir el árbitro. El árbitro, insisto, va a disponer y a imponer. El mediador nunca. Nunca puede convertirse el mediador en el protagonista de la mediación. Porque entonces, ni inclinarse a un lado o al claro, otro. por supuesto. Por lo tanto, eso tiene que ser una persona centrada en lo que hace. Efectivamente, y además tiene que guardar siempre el que haya y se mantenga un equilibrio en las posiciones de ambas partes. Tiene que tener una especial sensibilidad. Porque si se inclina a algún lado, se acaba la mediación. Claro. El mediador no puede ser un sujeto que tome protagonismo en ningún caso. ¿El árbitro sí debería ser un profesional del derecho? Bueno, claro, sí. Es así. Por supuesto, claro, si tú dices a imponer inclusive es así. Es decir, el árbitro impone, el mediador nunca. Insisto, el mediador más bien tiene que estar en la sombra, fomentando que las partes libremente hablen, expongan sus situaciones, sus inquietudes y toda la problemática que ha generado el conflicto que motivó el hecho delictivo. También, en caso de los tiempos, parece que la mediación es más rápido que el arbitraje. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que fundamentalmente, por el momento, porque es bastante más antiformalista. El arbitraje, lamentablemente, está adquiriendo rasgos de bastante formal, de bastantes formalidades, mientras que la mediación tiene que ser, ante todo y fundamentalmente, antiformal. Y esa antiformalidad, esa inexistencia de ninguna normas, digamos, a cumplir, sino simplemente la negociación, es lo que favorece también la rapidez, ¿no? En el arbitraje tiene que haber la demanda, la contestación, tiene que haber prueba. En la mediación no hay ninguna prueba. Pero entonces el arbitraje se acerca ya a un proceso de tribunal. Va cada vez convirtiéndose más, lamentablemente, en una forma bis de justicia. Sí. Aquí, como he dicho en las clases del colegio, lo que no podemos convertir los mecanismos de justicia restaurativa es en una justicia bis. Los mecanismos de justicia restaurativa, la mediación penal, tiene que ser absolutamente antiformal. Tengan en cuenta que en la mediación, como digo, no se practica ninguna suerte de actividad probatoria. ¿Por qué? Porque la mediación parte del reconocimiento por el victimario de su responsabilidad y su culpabilidad. Por lo tanto, eso se da por hecho. Y ahora lo único que se tienen que generar son los acuerdos de mediación restaurativos, ¿no? Me parece interesante todo este tema. Me imagino que están muy satisfechos nuestros alumnos del centro del curso de mediación con la presencia tuya. Pero yo quiero abusar un poco de tu presencia para topar contigo un tema internacional que ha puesto en aprietos al Ecuador, incluyendo inclusive a España. Es el tema de Assange, ¿no es cierto? Quien tiene como su abogado al ex juez Baltasar Garzón. Sí. Lo que conocemos, se pidió una mediación para solucionar este diferendo, pero no prosperó. ¿Cómo miras esta opción? Bueno, la verdad es que la información la estoy recibiendo ahora de ti. No sabía que se había producido esta situación de instar mediación, instarla a España. Es que el problema de Assange ahora mismo es que, claro, ya es ecuatoriano, con lo cual el derecho de asilo ya no le ampara. Por supuesto. Con lo cual no sé exactamente en orden a qué mediación se pedía y sobre qué cuestión se pedía, porque, como le digo, sobre qué materia a someter a mediación, porque esa persona ya es un ciudadano ecuatoriano, por lo tanto ya, como digo, no está amparado por el derecho de asilo, los nacionales no. Por supuesto, si ya tiene cédula ecuatoriana. Ese derecho, entonces no sé qué negociación y mediación se puede instar ahí. No conozco sinceramente el asunto en concreto y no sé a qué extremos quieren que medie España en esa situación. Sinceramente, de verdad, desconocía la información que me está trasladando. Sí, nos han llegado por cables internacionales de esta situación que el juez Baltasar Garzón pediría una mediación para solucionar el problema este. Claro, insisto que no puedo opinar como no conozco el concreto modalidad de mediación que ha pedido Porque realmente es un conflicto que nos hemos cargado en el Ecuador ya por varios años. Desde hace muchos años, sí, y yo no sé si muy justificadamente, sinceramente. Listo. Bueno, queremos agradecer a Agustín por estos conocimientos, por estos minutos entregados a nuestro programa. Muchas gracias a vosotros, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.